A ver, todos conocemos a Ant-Man, ¿no? El héroe cómico del universo Marvel. Pero ¿y si os digo que la historia original es mucho más oscura? Que el primer Ant-Man era un genio, sí, pero un genio atormentado que, ojo, creó a uno de los peores villanos de los Vengadores. Vamos que detrás del casco hay una historia que no tiene nada que ver con lo que imaginamos. Pues justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a quitar las capas de la cebolla a desentrañar la historia completa de Ant-Man, una historia de genialidad, de tragedia y también de redención, una que de verdad redefine lo que significa ser un héroe. Vamos a desmontar el mito para entender de verdad al hombre. Claro, la imagen que tenemos todos en la cabeza es la de Scott Lang, el que interpreta a Paul Rudd. Un ladrón que intenta hacer las cosas bien, un padrazo y bueno, el tipo que fue absolutamente clave para revertir el chasquido de Thanos, el famoso blip que borró a la mitad del universo. Pero la cosa es que antes de Scott Lang hubo otro Ant-Man, el inventor, el que lo empezó todo. Y su historia es muchísimo más compleja y es la que de verdad define el legado de este héroe. Venga, pues vamos al lío. Nos vamos directos al principio, al hombre que lo empezó todo, el doctor Henry Pym, más conocido como Hank Pym. Y aquí está el primer shock. Hank Pym no tenía nada que ver con Lang. No era un héroe por accidente, era una de las mentes más brillantes del planeta. Pero su genialidad venía con un lado oscuro. Estaba marcado por la inseguridad, por crisis nerviosas constantes y por un complejo de inferioridad que lo persiguió literalmente toda su vida. Y fijaos en esta cronología. Esto no es solo una lista de apodos chulos que se fue poniendo, no, es básicamente un mapa de su lucha interna. Cada cambio de identidad, Ant-Man, Giant-Man, Goliath, llegaba como respuesta a una crisis, a un colapso mental. Era su forma desesperada de buscar una versión de sí mismo con la que pudiera simplemente vivir. Y aquí se ve perfectamente esa dualidad de la que hablo. Por un lado, un héroe fundador de los Vengadores, un genio científico. Y por el otro, el creador de Ultron, uno de los mayores enemigos de la humanidad. Y un hombre, un hombre atormentado por sus demonios, que llegaron a incluir un historial muy oscuro de violencia doméstica. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de un genio tan atormentado al héroe encantador que todos conocemos hoy? Pues para entenderlo, tenemos que meternos en la verdadera historia de Scott Lang. Y aquí está la clave, la gran diferencia. El camino de Scott Lang hacia el heroísmo no nace ni de una gran tragedia personal, ni del ego. Nace del amor desesperado de un padre. O sea, cometen delitos, sí, pero con la motivación más pura que se puede tener, salvar la vida de su hija. Así que, en resumen, el mando de Ant-Man pasó de un genio atormentado a una persona de la calle, a un tipo normal, y eso lo cambió todo. Pasó de ser un símbolo de lucha interna a ser un símbolo de redención. Pero bueno, más allá de todas sus diferencias, hay una cosa que une a estos dos héroes, la ciencia que hay detrás de sus poderes. Y aquí es donde la cosa se pone divertida. La explicación que nos dan en las películas suena bastante sencilla, ¿verdad? Te encoges, pero pesas lo mismo. Esto te da la fuerza de un hombre normal, pero concentrada en el tamaño de una hormiga. Suena genial. El problema es que esta regla tan simple crea un montón de agujeros de guión. Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace en Internet. Si Scott Lang, al encogerse, sigue pesando sus 80 kilos, la hormiga que montara sería aplastada al instante. ¡Puf! Fin de la hormiga. Y claro, los fans no se quedan ahí. Un tanque en un llavero debería pesar toneladas. Y al revés, Giant Man, con 20 metros de altura pero la masa de un solo hombre, sería súper ligero. Sus golpes no harían casi nada. O sea, las propias reglas que establece el universo se rompen una y otra vez en las mismas películas. Lo curioso es que los cómics originales tenían una solución mucho más elegante, por así decirlo. La idea no es que se reduzca el espacio entre átomos, sino que la masa se envía o se trae de otra dimensión, la dimensión cosmos. Y con esa explicación, ¡zas!, de repente todos los problemas de física desaparecen. Al final, como dijo un usuario en Reddit, quizá lo mejor es no darle muchas vueltas. Es como la Speed Force de Flash en DC, pero para Marvel. Una explicación mágica que sirve para que la historia funcione y sea espectacular. Y ya está. Funciona porque la trama necesita que funcione. Y esta ciencia, que es tan flexible como las propias partículas, nos lleva a nuestro último punto. Y es que la identidad de Ant-Man es mucho más que un solo hombre o dos. Es un legado que no para de evolucionar. La identidad de Ant-Man ha ido cambiando con cada persona que ha llevado el casco.
Y eso demuestra que el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo, absolutamente todo, depende de quién lo esté usando. El manto lo ha llevado el héroe original, el creador brillante pero torturado. También lo ha llevado el ladrón de buen corazón que busca redimirse. E incluso un tercer personaje, Eric O'Grady, un tipo bastante impresentable que robó el traje solo para su propio beneficio. Y esa es quizá la reflexión final. El legado de Ant-Man nos enseña que un héroe no se define por ser perfecto, sino por ser humano, con todas sus luces y sus sombras. Desde un genio lleno de defectos hasta un padre de lo más normal, el heroísmo puede surgir de donde menos te lo esperas. Y nos deja con la pregunta, al final, ¿qué es lo que de verdad hace a un héroe?